Martín Lustó, bienvenido, buenas tardes, formalmente. ¿Qué frase te tocó? Muy bien. La frase que me tocó es promover el federalismo económico, fomentar de las economías regionales y a la creación de centros productivos en el interior del país basados en el aprovechamiento de los recursos locales. Bueno, esa es una frase de las que pueden ir eligiendo a través de los que nos están siguiendo por streaming de las redes sociales. Antes de elaborar un poquito sobre la frase, primero déjame agradecer a Rogelio y al MIT la invitación y a vos. Es un gusto estar además compartiendo este espacio con todos los que están acá. Y se ve que celebramos el natalicio de la hija de María Eugenia también, además del de Rogelio Frigerio. Y calculo que cuando celebramos el natalicio de nuestros abuelos, celebramos que también los amigos que son descendientes están acá. Así que celebración por múltiples partes. Déjame tomar los anteojos, para analizar esta frase, ¿sí? Y varias de las frases. ¿Por qué? Porque los anteojos, yo a primera vista, más allá de, obviamente, la identificación con los actores principales del desarrollismo, con Rogelio en particular, me dan cuenta de dos cosas. Primero, de un esfuerzo intelectual por comprender. Y lo segundo, por más que hay otras patologías, de cómo corregir nuestra miopía para mirar el futuro, que es un poco de lo que hablaba Margarita. Sin el esfuerzo por comprender qué es lo que pasa y sin mirar más hacia adelante, nos quedamos entrampados. Y yo creo que una de las cosas primeras para rescatar de todas estas frases, pero particularmente de la concepción desarrollista, es que había una concepción de país. Y había un diagnóstico sobre lo que pasaba después de una pérdida de motores de crecimiento al agotarse un modelo. ¿Sí? Es una coyuntura particular en la que emerge una visión, que como decía Ricardo, se puede estar o no de acuerdo con algunos puntos, pero hay una visión, y eso es un diagnóstico lo suficientemente sofisticado como para encarar una transformación. Sin eso es imposible, y sin la calidad de convocar gente para poder gestionar. Entonces yo lo primero que quiero es rescatar eso. Si no caemos en simplismos, si no caemos en haraganería intelectual, o caemos, Margarita lo señalaba, hay un motivo por el cual los estadistas no andan chicaneando. Primero porque no le quieren ganar al otro, le quieren ganar al presente. Entonces, están convenciendo sobre un diagnóstico. No es mostrar que ustedes fueron peores, sino es, vamos a ir para allá, esta es la visión. Y por eso un estadista no usa chicanas, por eso no se compara con el otro, por eso parece que le habla al futuro. Y de hecho estamos recogiendo frases de Frondizi en el futuro. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tiene esta frase? Primero, fomentar economías regionales y creación de centros productivos. Ustedes saben que el desarrollismo se enfocó mucho en la industrialización, pero en ese momento se pensaba que solamente en la industria había un aumento de productividad. Entonces, que el motor de crecimiento pasaba forzosamente por la industrialización. Hoy debería ser mucho más sencillo mirar el interior y saber que el aumento de productividad ocurre en el campo, en la investigación y el desarrollo, ocurre en los servicios. Y debería ser también más sencillo buscar ejemplos, que es lo que el desarrollismo, no solamente en términos de ejemplos institucionales, sino en la búsqueda de multinacionales para acelerar la industrialización, fue a buscar. Entonces nosotros tenemos unas realidades muy distintas y recursos muy valiosos en un montón de lugares y cero esfuerzo intelectual y de gestión por ir a buscar cómo esos recursos se pueden desarrollar y agregar valor de manera mucho más contundente como para salir de donde estamos y aumentar la calidad de vida de los argentinos en todos y cada uno de los rincones de la Argentina. Entonces, esas dos cosas del desarrollismo deberían reactualizarse a los patrones de lo que tenemos hoy, de las oportunidades que hay hoy. Ahora, agregar valor exige el estudio mucho más sistemático, riguroso, de cuáles son las oportunidades de los recursos naturales y cómo se le suman capas que valgan más, que den más salarios más elevados. Y también requiere un Estado más riguroso, porque cada vez que nosotros producimos algo, ¿sí?, pensamos lo siguiente: nosotros pensamos que los estados no compiten entre sí porque ya no tienen una guerra o disputa en un territorio para obtener recursos naturales, pero los estados compiten a través de los bienes y servicios que producimos. Cada vez que alguien está exportando, compitiendo con un bien y servicio a otro lugar, está llevando en sus espaldas el Estado. La pregunta es, ¿ese Estado compite con otros estados del mundo? Yo no puedo
tomarme el AVE de España, ni ir a jubilarme a Noruega, ni atenderme en salud en Alemania, pero eso no quiere decir que nuestros estados no estén compitiendo indirectamente. Entonces, si yo quiero desarrollar la Argentina en todas sus capacidades, tengo que comprender ese doble rol del Estado. El rol de que atiende un montón de cosas, pero a su vez es un costo de producción, y todo lo que hace, el precio y la calidad de lo que produce, vuelvo a Margarita, es parte de lo que lleva cualquier empresario cuando produce un bien y está compitiendo con otro país. Si no comprendemos eso, es muy difícil generar desarrollo. ¿Por qué? Porque en la acumulación de inconsistencias y en los vaivenes de la economía, en la volatilidad, se pierde la posibilidad de invertir a largo plazo, que es lo que permite agregar valor. Para agregar valor necesitamos tiempo, agregar valor no es fácil, y dinero. Si no sabemos cuál es el entorno de previsibilidad, el entorno futuro en el que eso va a rendir, no lo hacemos. Preferimos aquellas cosas que son más fáciles de vender porque están estandarizadas, commodities. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante que hacer desde el Estado, en una suerte de, siempre es la discusión de Estado, mercado versus, y nunca el planteo de que el Estado y el mercado se retroalimentan mutuamente. A mí me gusta mucho una visión, una imagen que tiene Ricardo Hausmann, que dice que desarrollarse es como el juego del Scrabble. Uno se basa en lo que ya está en el tablero para sumar más cosas. Ahora, el sector privado pone las consonantes y el sector público pone las vocales. Si la vocal es solamente la O, nos sale la canción de los Orozco y no muchas más cosas. Entonces, ese trabajo de retroalimentación mutua entre el sector privado y el sector público es lo que genera verdadero desarrollo. Y ese es un Estado que es riguroso, tiene que ser riguroso en cómo se administra, en cómo se compara, y hoy tiene que ser sensible. ¿Por qué? Porque los planes del desarrollismo en esa época, la ambición, era en un contexto donde había, no sé, Argentina tenía uno de los mejores estados de la región, sin ninguna duda, un estado comparable a un estado europeo, tenía una clase media amplia y hoy no. Hoy tenemos un porcentaje muy alto de nuestra población sumergido en la pobreza. Entonces necesita la rigurosidad y la sensibilidad al mismo tiempo. Y necesita animarse a plantear discusiones más profundas. La distribución poblacional de la Argentina o la infraestructura, por ejemplo. Un ejemplo muy chiquito de esto. Un año antes del discurso que estamos analizando se inauguró el tren a Mar del Plata. El tren a Mar del Plata se inauguró en 1957, tardaba 4 horas en llegar de Buenos Aires a Mar del Plata. 60 años más tarde, el tren tarda 7. Es decir, nuestro Estado hizo que ir a Mar del Plata en tren tarde 60% más de tiempo. Eso es lo que le está pasando a nuestro Estado a través de los años comparado con el Estado que teníamos antes. Y eso obviamente es un ancla muy grande para el desarrollo. Imagínense esto de promover el federalismo económico si a partir de ese tren nosotros hubiéramos desarrollado, en lugar de involucionado, en trenes y en infraestructura productiva y de transporte por toda la Argentina. Entonces, para terminar, lo que me parece es que nosotros tenemos que recuperar una visión más intelectualmente más robusta, capacidad de gestión, para dar la gran transformación de la Argentina, que es el Estado. Eso, como decía antes, es salir de la haraganería intelectual, es salir de donde estamos emocionalmente y es ser más ambiciosos en las transformaciones que queremos tener. Gran parte de las frases que tenemos acá lo que muestran es que los problemas de la Argentina son todos los mismos, pero agravados. No hay un solo problema nuevo de la Argentina producto de haber resuelto uno anterior. Diría que el único es el de que ya no discutimos la democracia, pero ahora tenemos que discutir la calidad de la democracia, que ha empeorado. Entonces no hay un solo problema nuevo de la Argentina que provenga de haber resuelto los anteriores. Y eso nos obliga a retomar más ambición y nos obliga al trabajo intelectual, ¿sí? Nos obliga al trabajo a largo plazo y seguramente en algún momento nos obligará también a sacarnos los anteojos por si hay que pelearse. Muchas gracias. Gracias, Martín.